Muy buen día, chicos. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso. Empezaremos con la unidad número 3, que estará relacionada con, bueno, vamos a revisar un poco acerca de las características de las moléculas orgánicas, qué propiedades podemos predecir, ¿no? A través de algunas características con el fin de que nosotros podamos empezar a revisar cómo es que dichas moléculas van a reaccionar, ¿no? Ante la presencia de alguna otra sustancia. Es decir, vamos a empezar a tratar algunas características para determinar la reactividad de las sustancias. ¿Okay? Reacciones químicas como tal, pero aplicado en la química orgánica. ¿Okay? Bueno, pues vamos a ello. Aquí pues simplemente dar un breve repaso de uno de los temas que se trató el curso anterior, acerca de lo que son los ácidos y las bases. Recuerden que teníamos en principio 3 definiciones. La primera, la más sencilla, ácidos y bases de Arrhenius, en donde un ácido será una sustancia que cuando se encuentra en disolución acuosa liberará iones H+. Por otra parte, una base será una sustancia la cual en contacto, o bueno, al estar en una disolución acuosa, liberará iones hidroxilo o H-, como este ejemplo que vemos a un lado, ¿no? Vemos ahí claramente la presencia de este ion estando en disolución acuosa. Sin embargo, esta definición de ácidos y bases, en donde nada más se libera un ion u otro, resulta un poquito corta, ¿no? Limita mucho a las sustancias que podrían también ser consideradas como ácidos o bases, pero que pues con esta definición no entraría. Por eso requerimos de de un estudio un poco más amplio, ¿no? De una teoría que me complete de alguna manera todas estas moléculas. Aquí tenemos entonces a los ácidos y bases de Bronsted y Lowry, lo cual fue la base del equilibrio ácido-base que revisamos el curso anterior, en donde un ácido, bajo esta definición, es una sustancia que cederá o que donará un protón. Como lo vemos aquí en esta figurita, un ácido hipotético, HA, va a ceder o va a donar este protón, y la sustancia que recibirá dicho protón será considerada como una base, como lo estamos viendo ahí en la figura. Este ácido HA libera un protón, lo cede a esta base, cambiando entonces la naturaleza de las especies producidas. Recordemos que en esta definición siempre van a ir por pares, ¿no? El par conjugado ácido-base, el ácido HA y su base conjugada, el anión A-. La base B-, que ya con el protón que recibió, pues se transforma en su ácido conjugado BH. Esto fue los fundamentos del equilibrio ácido-base revisado el curso anterior. Sin embargo, hay otra definición que pues vamos a tocar un poquito más en esta ocasión, que son los ácidos y bases de Lewis, en donde aquí la característica de estas sustancias es que, por ejemplo, un ácido será una sustancia que recibe electrones. ¿Okay? Vean la diferencia con el caso anterior. Aquí dona un protón. Aquí un ácido recibe electrones y la base será la sustancia que done estos electrones. Entonces, ahora nos vamos a enfocar, si bien vamos a seguir tomando en cuenta la definición de Bronsted, vamos a tocar también aquí a Lewis. Entonces es importante que recordemos esto. Un ácido será la sustancia que reciba los electrones. Por ejemplo, aquí estamos viendo este compuesto, tricloruro de aluminio,
que no tiene pares de electrones libres, está ahí con, bueno, no cumple con la regla del octeto, forma parte de las excepciones a la regla del octeto. Y si se junta o si reacciona con una base que tiene pares de electrones libres, como es aquí el caso del amoníaco, ¿sí? Esta sustancia será capaz de compartir o de ceder estos electrones a este otro compuesto, llevando a un producto, ¿no? Es el intercambio de electrones el que me define si es un comportamiento ácido o básico. Y si se dan cuenta, por ejemplo, el tricloruro de aluminio no tiene pinta de que sea un ácido bajo la definición de Bronsted, ¿no? Porque no tiene protones que pueda donar, ¿no? Entonces, requerimos de otro tipo de definiciones para que podamos explicar estos comportamientos. ¿Okay? Bueno, entonces simplemente es como repaso acerca de los ácidos y bases. De nuevo, ahí muestro el equilibrio que se establece entre un ácido y una base de Bronsted, ¿okay? En donde se generan los pares conjugados, el ácido conjugado y la base conjugada. ¿Okay? Y igual retomando esta definición, se habían clasificado los ácidos como fuertes o débiles, ¿no? Por ejemplo, aquí el caso del ácido clorhídrico, ¿no? Que es uno de los ácidos fuertes, ¿no? Que nos encontramos. Un ácido fuerte, recordemos que sufre una disociación completa, es decir, no se establece un equilibrio. Cuando interactúa con el agua, la reacción prácticamente podemos decir que va en un solo sentido. Claro, ya dependerá de qué tan sofisticado nos pongamos, pues habrá ocasiones en las que podríamos mencionar, ¿no? Que hay un equilibrio muy pequeñito. Pues pongo aquí esta flechita, ¿no? En el sentido inverso. Prácticamente todo va a estar completamente disociado. ¿Okay? Aquí el ácido cede su protón, el agua lo recibe generando estos dos iones. ¿Okay? En donde pues obviamente el ácido será el clorhídrico y la base conjugada correspondiente el ion cloro. Y la base será el agua y el ácido conjugado será el ion hidrógeno. ¿Okay? Otros ejemplos en este caso es el ácido acético, que es considerado como un ácido débil, que sufre una disociación parcial, ¿sí? Que sigue este mismo modelo. El ácido acético cederá un protón, en este caso al agua, que actuará como base, ¿sí? Que dará entonces la base conjugada del ácido acético, que es el ion acetato, ¿sí? Que ya cedió su protón y se genera el ion hidrógeno. Es una especie, el ácido conjugado del agua, ¿sí? Otro ejemplo, aquí con el caso del amoníaco, que recordemos que el amoníaco se trata de una base, entonces va a aceptar protones. En este caso, aquí, protones del agua, ¿no? Recuerden que el agua es una sustancia anfótera, es una sustancia que, dependiendo con quién esté interactuando, puede comportarse como un ácido o como una base, ¿no? En este caso, se comportará como un ácido, por lo tanto, cederá un protón, se lo donará al amoníaco, generando el ácido conjugado correspondiente y generando iones OH-, ¿sí? Característico de las bases. Simplemente un recordatorio de lo que se vio en el curso anterior. Acá, de igual manera, simplemente para que reafirmemos esta parte, que son exactamente los mismos ejemplos, el ácido acético, pero aquí lo que sucede es que el ácido acético estará reaccionando con una base directamente, no con agua ni nada de eso, ¿sí? Pero pues es exactamente el mismo modelo. Aquí este protón es cedido por el ácido acético para el agua, digo, para el ion OH, generando aquí el agua, que en este caso ahora será el ácido conjugado de esta base OH. Y pues el ácido acético se transformará en su base conjugada, que es el ion acetato. Lo mismo acá, ¿sí? Es lo mismo que es exactamente, este sí es el mismo ejemplo que el caso anterior, que el amoníaco, ¿sí? Que el ácido será el agua, cederá su protón aquí, generando este ácido conjugado y generando aquí la base conjugada. ¿Sí? Muy bien. Recordemos que para cualquier
ácido débil que interactúa con el disolvente, que en este caso es el agua, se establece un equilibrio generando los pares conjugados correspondientes. Y si tenemos una reacción en equilibrio, le corresponde una constante. Recordando que para la disociación de un ácido le corresponde la constante de acidez, la Ka, ¿sí? Caracterizada por esta expresión, ¿no? Como ya lo sabemos. ¿Sí? Y simplemente recordando que, pues para evitar estar trabajando con números exponenciales y todo eso, utilizamos los logaritmos, ¿no? Recordemos que el operador P implica extraer el menos logaritmo de la del parámetro del cual estemos aplicando. Por ejemplo, aquí pK será el menos logaritmo de la constante de acidez. ¿Okay? Obviamente, recordando esto. Y vamos a ampliar un poco la definición que vimos en el curso anterior. Porque recordarán ustedes que nuestra escala de valores de pK, o si ya lo queremos traducir, por ejemplo, a pH y todo esto, iba de 0 a 14. En el caso igual del pK era algo similar. Sin embargo, vamos a ampliar un poquito esa definición. Retomando aquí la autoionización del agua o la hidrólisis del agua, en donde pues lo podemos ver de esta manera, en donde una molécula de agua se autoioniza generando iones H+, y iones OH-. Aquí lo que decíamos en aquella ocasión es que esta era el fundamento para la escala del pH, ¿no? Porque teníamos la constante de producto iónico del agua, la Kw, que simplemente era el producto de la concentración de iones H+ por el producto de la concentración de iones OH-, y que esto era igual a 1 por 10 a la menos 14. Y a partir de ahí establecíamos nuestra escala de pH y todo eso. ¿Sí? Pero, pues, aquí en reacciones orgánicas, muchas veces el agua no será el disolvente. Muchas veces estará ahí también como un reactivo. Entonces nos conviene expresar la concentración de agua consigo misma. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, vamos a tomar el valor de la densidad del agua. Recuerden que la densidad es una cantidad que depende de la temperatura. Vamos a pensar que estamos en su densidad máxima, ¿no? De 1 gramo por mililitro. Es la densidad establecida para el agua. Pero, ¿qué pasa si esta densidad la quiero expresar en unidades de molaridad? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, ¿cuáles son las unidades de la molaridad? Recordemos, lo voy a poner acá a la izquierda. Mol por litro. ¿Sí? Entonces vamos a hacer esto, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Del agua. ¿Sí? Que eso no se nos olvide. Entonces estos mililitros los pasamos a litros. ¿Sí? De tal manera que aquí tendría 1 gramo por cada 0.001 litros. ¿Sí? ¿Y estos gramos de qué son? Pues estoy hablando de agua, ¿no? Entonces la sustancia que me interesa es el agua. Entonces para transformarlo a número de moles, pues utilizo la masa molar del agua, que será de 18. Entonces utilizo este factor de conversión. Yo quiero transformar 1 gramo de agua a número de moles. Entonces recordemos que 1 mol son 18 gramos. Y esto pues lo voy a dividir obviamente entre los 0.001 litros. Aquí elimino gramos, ya tengo el mol sobre litro y nos va a dar un número que es aproximadamente de 55.5 mol por litro. ¿Sí? ¿Qué quiere decir este número? Pues tal vez suena un poquito extraño, pero pues vean que aquí se obtuvo, ¿no? Es la concentración de agua consigo misma. Es decir, la concentración de agua en agua. ¿Sí? Y partimos aquí del valor de la densidad de la misma. Entonces, habiendo hecho esto, y ya, como ya tenemos un valor de concentración, podríamos incluirla en la expresión de la constante de equilibrio. Recordemos que no escribíamos los líquidos puros, ¿no? Escribíamos un 1 en su lugar. Pero haciendo esto, pues
vemos que hay un valor de concentración presente de agua. Si lo dejo así, vean lo que obtengo. Aquí simplemente estoy pensando que la concentración de H más y OH menos es una sustancia neutra. En ambos será 1 por 10 a la menos 7. ¿Okay? Por eso es que estoy dejando ese valor. Considero la concentración de agua en agua, ¿sí? Y obtengo este valor de la constante de acidez, es decir, para esta reacción. Y si obtengo su valor de pKa, obtengo 15.74. Y esto me amplía más la definición de cuando podemos definir un ácido de una base, ¿sí? Porque me amplía la escala, ¿no? Entonces ya no me interesa tanto restringirme de 0 a 14, ¿no? Ya puedo ampliarla, puede ser más, o incluso podemos tener valores negativos. No hay ningún problema. Ya definimos que es posible hacer eso. Y la interpretación es exactamente lo mismo, ¿no? Mientras más pequeño sea el valor del pKa, como lo sabemos del semestre anterior, la sustancia será cada vez más ácida. Y si el valor del pKa es cada vez más grande, pues disminuirá este carácter ácido. ¿Sí? Vamos a ver una tablita en donde encontraremos valores de pKa para diferentes sustancias. ¿Sí? Vean, aquí está el valor de 15.74 que acabamos de determinar para el agua. Por ejemplo, el etanol tiene un pKa de 16. ¿Sí? El ácido cianhídrico de 9.31. ¿Sí? Y así nos seguimos con las demás sustancias. Recuerden, el ácido acético es una sustancia que se utilizó bastante para ejemplificar algunos ejercicios del semestre anterior y utilizamos este valor, 4.76, 4.75, dependiendo de la tabla que consultar. Pero bueno, ahí está el mismo valor. Y pues con esta definición que acabamos de hacer, vean que podemos incluso determinar valores de pKa para los ácidos fuertes. ¿Sí? Ácido nítrico, ácido clorhídrico. ¿Sí? Que en aquella ocasión no lo hacíamos, que pues habíamos dicho que no tenía mucho sentido hablar de una constante de equilibrio para ácidos fuertes porque sufrían una disociación completa. Y aquí pues con esta nueva definición, bueno, no es que sea nueva, sino más bien una ampliación de la definición, pues se puede establecer. Y pues aquí claramente vemos que si tenemos pKs negativos, estaremos hablando de ácidos muy fuertes. Y acá tendremos las bases conjugadas correspondientes, ¿no? a estos ácidos. ¿Sí? Bueno, entonces nos encontramos con esta definición en caso de que se la lleguen a encontrar, para que no les haga ruido de que por qué tenemos valores de pK mayores a 14 o incluso pKs negativos, es por esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, seguimos. Entonces vamos a encontrarnos con que los ácidos orgánicos se van a caracterizar principalmente por tener hidrógenos y además estos se encuentran polarizados de manera positiva. ¿Sí? Esto recordemos que lo podemos determinar gracias a las estructuras de Lewis, a la geometría molecular, en donde si tenemos la presencia de átomos muy electronegativos, estos jalarán la carga negativa, ¿sí? Dejando otro extremo de la molécula cargada positivamente. En este caso, sí tenemos algo similar, pero donde tengamos un hidrógeno, este está cargado positivamente, bajo estos argumentos, estaremos ante la presencia de un ácido orgánico, en algunos casos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos. El metanol. Aquí la presencia del oxígeno, que recordemos aquí tiene sus pares de electrones libres, jala una cierta cantidad de carga. Tenemos un momento dipolar dirigido hacia donde está el oxígeno. Entonces, aquí se acumula la carga parcial negativa. Entonces, en el otro extremo será la carga parcial positiva y dentro de esta carga positiva encontramos a este hidrógeno, que es lo que estamos confirmando aquí con esta definición. Pasará lo mismo, por ejemplo, con el ácido acético, en donde el momento dipolar está dirigido hacia el oxígeno y de igual manera este oxígeno también jala carga. Entonces
Entonces, también esta parte queda cargada positivamente y aquí de este lado negativamente. La acetona también, vemos ahí el oxígeno central que se lleva toda la carga parcial y negativa, y toda esta parte estará entonces polarizada de forma positiva. Entonces tenemos ahí diferentes moléculas en donde los hidrógenos cumplen esto, ¿no? Que están cargados positivamente. Y vemos ahí los respectivos valores del pK, ¿sí? Bajo la definición que revisamos anteriormente. Y una forma de explicar la presencia, bueno, de que estas moléculas son ácidos, es que vean lo que ocurre. Cuando se extrae o con alguna reacción química retiramos un protón, aquí de un ácido orgánico, se va a quedar la molécula cargada negativamente. ¿Sí? Y esta molécula o este anión es relativamente estable. ¿Por qué? Porque aquí vemos que el oxígeno se está quedando con toda la carga, es decir, hay una mayor polarización. Y acá está cargado positivamente. Entonces, si el átomo electronegativo se queda con la carga, entonces el anión estará de alguna manera estabilizado. ¿Sí? Es decir, se favorece que este protón salga de la molécula y se estabiliza por ese motivo este anión. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo, otro compuesto. Este, por ejemplo, era el caso del metanol, este que veíamos acá. Este es el caso del ácido acético, este segundo compuesto. Entonces vean lo que ocurre. De igual manera, por alguna reacción química, se cede este protón y este par de electrones pasa a formar parte de este oxígeno y vean lo que pasa, ¿no? Ya estuvimos revisando un poquito acerca de la resonancia, que de igual manera lo vamos a retomar acá. Entonces, por el criterio anterior, se estabiliza el anión porque la carga se encuentra en un átomo electronegativo. ¿Ok? Y si se dan cuenta, se puede establecer un proceso de resonancia aquí. Es decir, si un par de electrones de este oxígeno se mueve de este lado y aquí uno de estos dobles enlaces se mueve de este lado, generaremos esta otra estructura de resonancia. ¿Sí? Vean que nada más cambió el doble enlace y cambió el de carga, el lugar de la carga. ¿Sí? Entonces, aparte de que la carga está en un átomo electronegativo, este anión se ve estabilizado por el efecto de la resonancia, ¿sí? Como lo vemos aquí en esta explicación. Entonces, si una especie experimenta una resonancia de este tipo, estaremos hablando de una molécula o de un anión, en este caso, bastante más estable. Entonces, se favorece también la liberación aquí de los protones. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de la acetona? Vemos que, de igual manera, por alguna reacción química, se cede este protón. Vemos qué es lo que ocurre acá. Tenemos una carga negativa en el carbono. Esta estructura no sería tan estable. ¿Por qué? Porque el carbono no es el átomo más electronegativo. El átomo más electronegativo es el oxígeno. Por lo tanto, habrá un movimiento electrónico. Esta estructura como tal no es muy estable, que digamos. Entonces, lo que ocurrirá es obviamente un proceso de resonancia, así como el anterior, en donde esta carga se mueve acá para formar un doble enlace y por lo tanto este doble enlace, bueno, un par de electrones de este doble enlace, se moverá para dejar entonces cargado negativamente al oxígeno. Y entonces, ahora sí, este anión ya está estabilizado tanto por el primer criterio como por el segundo, ¿no? Por la resonancia que ocurrió y porque hay una acumulación de carga negativa en el átomo más electronegativo. ¿Sí? Veamos, y bueno, entonces con esto estamos viendo cómo se favorece la presencia aquí de los ácidos orgánicos. Para este punto sí les pido que ustedes puedan repasar esta parte, puedan ver el movimiento electrónico y puedan confirmar, ¿no? lo que les estoy comentando.
Hagan ustedes aquí con sus flechitas, ¿okay? Vean cómo se están moviendo todos los electrones, ¿sí? Y pues claro, siempre será cumpliendo con la regla del octeto, ¿sí? Para que no violemos ningún principio ni nada de eso, y nos daremos cuenta de todo esto que está ocurriendo. Y claro, esto será muy importante cuando entremos en algunas biomoléculas, algunas proteínas, aminoácidos, carbohidratos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este efecto es de suma importancia que lo conozcamos. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa entonces con las bases orgánicas? ¿Sí? En el anterior, pues recordemos que teníamos un hidrógeno polarizado positivamente, y acá las bases se van a caracterizar por tener un átomo con pares de electrones libres, que a su vez pueden ser capaces de enlazar a átomos de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, si son observadores, aquí estamos retomando las definiciones de Bronsted y de Lewis para ácidos y bases. ¿Sí? Recuerden, un ácido de Bronsted cede protones y una base de Bronsted la recibe, que es precisamente el objetivo de esto, ¿no? Enlazar un átomo de hidrógeno. Pero aquí, recordemos de Lewis, ¿sí? Un ácido de Lewis recibe electrones y una base de Lewis tiene pares de electrones libres para poder cederlos o para poder compartirlos, para poder donarlos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos casos de bases orgánicas, ¿no? Metilamina, metanol y la acetona. Si nos damos cuenta, el metanol ya lo habíamos visto en el caso anterior, ¿sí? Era este, que vemos que puede tener un comportamiento ácido, pero bajo ciertas condiciones se puede comportar también como una base. ¿Por qué? Porque tiene aquí pares de electrones libres, ¿sí? Se puede enlazar a algún átomo de hidrógeno. ¿Sí? Va a depender mucho del pKa de la otra sustancia para saber si, por ejemplo, el metanol se comporta como un ácido o como una base. ¿Sí? Lo mismo con la acetona, ¿sí? Dependiendo con quién esté interactuando, al tener pares de electrones libres, puede enlazar con un átomo de hidrógeno. ¿Sí? Y aquí pues claramente la metilamina, que es algo similar al amoníaco, tiene pares de electrones libres que puede ceder para enlazarse con un átomo de hidrógeno. ¿Sí? Muy bien. Algunos otros ejemplos, por ejemplo aquí, la alanina, que es un aminoácido, vemos que tiene ambos tipos de comportamiento. Por un extremo será básica y por el otro extremo será ácida esta sustancia. ¿Sí? Y esto se da en muchos aminoácidos, en donde vean aquí, uno de estos hidrógenos puede ser cedido y este hidrógeno puede ser captado por este mismo nitrógeno. Vean lo que está ocurriendo acá. ¿Sí? Entonces, en una misma molécula puede ocurrir esto, puede estar comportándose por un extremo como ácido y por el otro extremo como base. ¿Sí? Y es la base el fundamento de su comportamiento, ¿no? Para estas biomoléculas. Veremos más adelante que cuando se presenta esta situación, eh, el aminoácido adquiere su forma de Zwitterion, que es esto que estamos viendo acá. Zwitterion obviamente viene de la palabra zwei, que en alemán significa dos. Entonces, esto quiere decir que la misma molécula adquiere dos cargas, ¿no? Una positiva y una negativa, en la misma molécula, ¿sí? Por el simple movimiento, en este caso, del protón. ¿Sí? Lo veremos más adelante, pero pues es un claro ejemplo de que, pues, lo que puede estar ocurriendo en una misma molécula. ¿Sí? Bien. Bueno, simplemente recordando ácidos y bases de Lewis. Una base puede donar electrones. Un ácido los puede recibir. Es lo que estamos viendo acá en esta reacción, en donde aquí tenemos el ejemplo del dimetiléter, ¿sí? En donde el oxígeno tiene pares de electrones libres que pueden ser donados, por lo tanto, se comportará como una base. Si se enfrenta, por ejemplo, si se reacciona con compuestos de este estilo, en donde le hacen falta electrones para completar su regla del octeto, puede ceder aquí
el dimetiléter un par de electrones, los puede compartir para generar aquí un enlace, ¿sí? Y se forma una nueva molécula, que en este caso se conoce como un complejo ácido-base. ¿Sí? Y vean el movimiento electrónico, ¿no? Representado aquí por esta flechita. ¿Sí? Muy bien. Pues ahí tenemos esta parte. Más ejemplos, algunos ácidos de Lewis, ¿no? Algunos ácidos ya conocidos, ácidos inorgánicos que realizamos en el curso anterior, algunos orgánicos, ¿no? Por ejemplo aquí el ácido acético que forma parte de los ácidos carboxílicos, ¿no? Son ácidos de Lewis. Los fenoles también serán ácidos de Lewis, así también como los alcoholes. En esta definición de Lewis también entran algunos cationes, por ejemplo, los de los metales alcalinos o alcalinoterrios, y algunos compuestos metálicos, ¿no? Como el tricloruro de aluminio, como los ejemplos que acabamos de revisar, ¿no? Entran en esta definición, ¿sí? Como ácido de Lewis. Y por otra parte, tenemos algunas bases de Lewis. Vean que aquí también los alcoholes se pueden comportar como bases de Lewis. Recuerden, todo esto va a depender de con quién estén reaccionando, con quién estén interactuando, y considerando su valor de pKa, si es mayor o menor que la otra sustancia, pues tendrá un comportamiento ya sea ácido o básico. ¿Sí? Los éteres también entran acá, los aldehídos, las cetonas, y vean aquí también los ácidos carboxílicos, como acá. Puede tener incluso comportamiento básico, a pesar de que en su nombre pues ya tiene la palabra ácido, ¿no? Todo depende de los valores de pKa. Los ésteres, las amidas, aminas, etcétera, 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 son algunos ejemplos de bases de Lewis. ¿Sí? Pues recuerden esto, bases de Lewis ceden electrones, ácidos de Lewis lo reciben. ¿Sí? Todo con base en su pKa. Aquel que tenga el pKa más bajo será ácido con respecto a la otra sustancia. ¿Sí? Pues vamos a ver aquí un ejemplito para que veamos esto del movimiento electrónico. Y nos están pidiendo cómo mostrar cómo es que el acetaldehído, o también llamado el etanal, puede actuar como una base de Lewis en presencia de un ácido HA. ¿Sí? Voy a mostrar toda la figura y la vamos desmenuzando, la vamos analizando. Esta es la molécula del etanal o del acetaldehído. Este es su nombre común y etanal es el nombre de la IUPAC, cosa que ya sabemos de la unidad anterior. ¿Sí? Nos están pidiendo que esta molécula actuará como una base de Lewis, es decir, va a donar electrones, ¿sí? Cualquiera de estos dos pares, ¿no? Uno de ellos. ¿Sí? Y esto va a estar en presencia de un ácido HA. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues vamos a ver cómo es este proceso de movimiento electrónico. Vean acá, este par de electrones va a ser cedido, va a ser compartido para captar uno de este protón. ¿Sí? Claro, únicamente le interesa el protón, no le interesan los electrones de ese protón. ¿Sí? Por lo tanto, este enlace que está formando el ácido HA, pues este enlace va a pasar a formar parte únicamente de la especie A. ¿Sí? Porque al etanal únicamente le interesa el protón. ¿Sí? Recuerden que esto es lo que habíamos definido como una base orgánica, una sustancia que comparte o cede electrones para captar o para tener o para estar enlazado con un hidrógeno. ¿Sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Vemos que ocurre esto. Estos electrones se mueven de este lado y estos se acumulan aquí en la especie A, generando entonces el anión A- y generando este catión, ¿sí? Que estará cargado positivamente. Que claro, nosotros podremos hacer algún movimiento allí para poder cambiar, bueno, no para cambiar, sino para formar o para generar una estructura de resonancia que pues ya nosotros nos encargaríamos de analizar si es más o menos estable que esta. ¿Sí?
Muy bien. Entonces vemos aquí lo que está ocurriendo. Entonces, si es una base de Lewis, ¿okay? Una base de Lewis, entonces este será el ácido conjugado correspondiente. ¿Sí? Un ácido de Lewis en este caso. Y este obviamente era el ácido. Y tendremos entonces la base conjugada correspondiente. ¿Sí? Vemos que no es tan complicado una vez que lo analizamos de esta forma, que vamos viendo ahí que si hay pares de electrones, puede comportarse como una base, dependiendo con quién esté reaccionando, con quién esté interactuando. ¿Sí? Muy bien. Entonces, habiendo visto este ejemplo, les dejaré esta actividad, ¿sí? En donde aquí vamos a mostrar que cómo las especies establecidas en el inciso A pueden actuar como bases de Lewis en presencia de ácido clorhídrico, es decir, algo bastante similar al ejemplo que acabamos de ver, ¿sí? Para que lo puedan analizar, lo puedan ahí formar. Y ahora le vamos a cambiar, ¿no? Vamos a hacer el proceso inverso. Ahora las especies que están en B, en el inciso B, vamos a mostrar cómo es que pueden actuar como ácidos de Lewis si tenemos la presencia de iones OH-. Es decir, va a ser el proceso inverso. ¿Sí? Aquí el oxígeno del ion hidroxilo tiene pares de electrones libres que captarán alguno de los protones de estos compuestos o formarán algún enlace de acuerdo con lo que habíamos visto si los átomos centrales no cumplen con la regla del octeto. Pueden compartir, pueden formar un nuevo enlace para generar un nuevo compuesto. ¿Sí? Y todo con base en el movimiento electrónico, como lo vimos en el ejemplo anterior. ¿Sí? Entonces les dejo esta actividad para que ustedes puedan practicar al respecto. ¿Sí? Bueno, ahora nos corresponderá ver algunos efectos muy importantes para establecer algunas características de reactividad de las sustancias orgánicas. Uno de estos efectos, una de estas características, es el efecto inductivo. ¿En qué consiste? Pues, eh, de acuerdo con lo que veíamos en las diapositivas anteriores, también se va a basar en el desplazamiento de los electrones, siempre y cuando estos sean en un enlace sigma, ¿no? Recordemos todo esto de enlace sigma, enlace pi, ¿no? Con la hibridación y todo esto, ¿no? Y este movimiento electrónico se debe a la electronegatividad que tienen los átomos que están componiendo dicha sustancia. Mientras más electronegativo sea una sustancia, pues habrá un desplazamiento mayor. Pero no solamente es por la presencia de ácidos, de elementos electronegativos, sino también por cómo está compuesto, cuáles son los sustituyentes presentes en la sustancia. ¿Sí? Todo eso afecta para la polarización de la molécula. ¿Sí? Vamos a ver. ¿De acuerdo? Con lo que dijimos, todo va a depender de los sustituyentes o también de los grupos funcionales que haya presentes. ¿Okay? Y el efecto inductivo puede ser positivo o negativo, representado por I más o I menos, ¿no? Dependiendo cómo esté organizada, cómo esté estructurada la molécula. Se da el caso de que este efecto puede modificar las propiedades químicas de la sustancia. Dentro de las más importantes, obviamente, estará la acidez o la basicidad. ¿Sí? Aquí algunos ejemplos de cómo afectan los sustituyentes. Tenemos aquí, por ejemplo, la molécula de benceno, ¿no? Que ya estuvimos checando en unidades anteriores. ¿Sí? Tenemos la estructura del benceno. Recordemos aquí que tenemos el híbrido de resonancia, ¿sí? Que era lo que más se acercaba a la realidad. Y vemos que es una molécula bastante simétrica. Tenemos una distribución de carga bastante homogénea, ¿sí? Aquí como lo vemos en la figura de la izquierda. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si aquí a esta molécula de benceno le colocamos un par de sustituyentes? Por ejemplo, aquí le estamos colocando un sustituyente nitro y acá un carboxilo, ¿no? Un ácido carboxílico. La presencia de esos sustituyentes me modifica la distribución de la carga. ¿Sí? Es decir, están presentando un efecto inductivo, porque inducen al movimiento de las cargas.
estos sustituyentes tienen átomos bastante electronegativos, por lo tanto van a jalar la carga hacia ellos. Y lo vemos aquí en la figurita de la izquierda, cómo se, eh, de alguna manera, como que se desbalancea. Ya no es simétrica, ya no es homogénea la distribución de la carga. ¿Sí? Vamos a ahondar un poquito más en ello. ¿Qué pasa si tenemos, por ejemplo, una cadena de un alcano? Entonces tenemos que mientras mayor cantidad de ramificaciones haya en esta cadena, habrá un efecto inductivo positivo cada vez mayor. Mientras más ramificaciones, mientras más sustituyentes alquílicos haya, habrá un efecto inductivo de manera positiva. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí tengo una molécula que pues vamos a determinar su nombre, ¿no? Para repasar esa parte. 1, 2, 3, se trata de un propano. Entonces sería 1, 2, 2, 2 dimetil, 1 propanol. Recordando ahí la nomenclatura. 2, 2 dimetil, 1 propanol. ¿Qué pasa acá? Vemos que tenemos un fuerte efecto inductivo, porque tenemos la presencia, obviamente, de un átomo electronegativo y tenemos la presencia de ramificaciones. ¿Qué ocurre con átomos electronegativos? Jala la carga. ¿Y qué estamos diciendo acá? Que mientras mayores ramificaciones alquílicas haya, habrá un efecto inductivo positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que están empujando la carga, no se van a querer quedar con ella. Entonces vemos aquí que tenemos ambos efectos, ¿no? La presencia de las ramificaciones que hace que se empujen las cargas, y aparte la presencia del átomo electronegativo que jala las cargas. Entonces tenemos un fuerte efecto inductivo, tanto positivo como negativo. Positivo por la presencia aquí de las ramificaciones, y negativo aquí por la presencia de un átomo electronegativo. Entonces, esta flecha verde implica todo este resultado del movimiento electrónico, hacia dónde van a estar generando este tipo de movimientos. ¿Sí? Y tenemos un fuerte momento dipolar, mucho mayor que cero. Vemos aquí el caso en el que esta molécula, que será, ya no es 2,2-dimetilpropanol, ahora es el 2-metilpropanol, ¿sí? Simplemente la ramificación disminuye. ¿Sí? Nada más tenemos un sustituyente, acá teníamos dos, ¿sí? Que de igual manera, al tener presencia de este sustituyente, también va a empujar la carga, efecto inductivo positivo. ¿Sí? Y la presencia del átomo de oxígeno también va a jalar la carga. Entonces, también tendremos una polarización, pero por la parte del efecto inductivo positivo, no será tan grande el empuje de la carga por tener una menor cantidad de sustituyentes, ¿sí? A diferencia de este primer compuesto. Por eso aquí, si bien sigue siendo un momento dipolar bastante fuerte, no es tan fuerte con relación con el anterior. ¿Sí? Para que chequen ahí esta diferencia con los sustituyentes. ¿Sí? Y por último tendremos simplemente al propanol. ¿Sí? No tiene sustituyentes, si bien obviamente se trata de una molécula polar, claramente, porque tenemos ahí la presencia del oxígeno que jala la carga. No tenemos sustituyentes en los demás grupos de la cadena, en los demás carbonos de la cadena. También va a presentar un momento dipolar, claramente, pero será este menor que los dos anteriores porque no hay un efecto inductivo positivo. El único efecto inductivo que se presenta es por la presencia del átomo de oxígeno, ¿no? Que está jalando la carga. Entonces vean que aquí pues lo intenté hacer de esta manera. Estoy disminuyendo el grosor aquí de esta flecha verde, tratando de decir que el efecto inductivo está disminuyendo. ¿Sí? Claro, no quiere decir que esta sea una molécula no polar, no, más bien todas son polares. ¿Sí? Pero alguna será más polar que la otra. ¿Sí? Y más si tenemos ramificaciones alquílicas. ¿Sí? Muy bien. Y pues aquí nos encontramos con radicales
con algunos efectos inductivos negativos. ¿Sí? Y estos tendrán un fuerte efecto inductivo. ¿Sí? Esta lista va en orden decreciente, es decir, que aquí tendremos el mayor efecto inductivo negativo con el radical nitro, que va disminuyendo conforme vamos aquí con los halógenos, el radical OH, y aquí tenemos con este radical que no recuerdo bien, creo que se llama metóxido, o metoxi, este radical. De igual manera presentará un efecto inductivo, pero este será menor. Voy a ponerle ahí con una I chiquita. ¿Sí? Este es un mayor efecto inductivo negativo y este es un menor efecto inductivo negativo. Sin embargo, en todos ellos, cuando se presentan en una molécula, en todos ellos habrá un desplazamiento de la carga hacia ellos, es decir, todos estos radicales van a jalar la carga. ¿Sí? Pero pues dentro de ellos habrá quienes lo jalen con una mayor fuerza con respecto a otros. ¿Sí? Pero todos son generadores de estos tipos de efectos inductivos negativos. ¿Sí? Tenemos ahí el caso, este es 1, 2, 3, es propano, esta es la molécula del nitropropano. ¿Sí? Vemos ahí que tenemos un fuerte efecto inductivo negativo porque vean que en esta lista es el que tiene mayor efecto. ¿Sí? Por eso pongo ahí la flecha verde color hueso, ¿no? Que jala mucho la carga. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, del yodo propano, el yodo está un poquito más abajo en la lista, ¿sí? Que de igual manera se presentará un efecto inductivo, la carga se dirige hacia él, la presencia obviamente del yodo, pues no es tan grande como en el caso del nitro. Entonces, de igual manera, sigue siendo una molécula polar, pero pues obviamente habrá un mayor desplazamiento de la carga en presencia del grupo nitro que en presencia del yodo. ¿Sí? Pero de igual manera, todos están jalando carga. ¿Sí? Acá está esta molécula, que es la molécula es un éter, ¿sí? 1, 2, 3 es metilpropil éter, simplemente aquí recordamos la nomenclatura, y vemos que esta molécula, este sustituyente, es el menor en prioridad en cuanto al efecto inductivo negativo. De igual manera va a jalar la carga, claramente aquí tenemos la presencia del átomo de oxígeno, pero en menor medida que lo haría un yodo o que lo haría un nitro. ¿Okay? Simplemente para que veamos allí estas características. Y finalmente, pues esto comparado con el butano, por ejemplo, en donde claramente no hay ningún sustituyente, no hay ninguna ramificación, no hay presencia de ningún efecto inductivo, momento dipolar igual a cero. ¿Sí? Entonces vemos aquí la comparación de todas estas sustancias. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de esto, en donde vamos a explicar por qué estos ácidos que estamos viendo tienen esos valores de pK. Recordemos, valores de pK bajitos implican una mayor acidez. Valores de pK más altos disminuye esta acidez. Y esto lo vamos a explicar con base en el efecto inductivo. ¿Qué ácidos tenemos? Tenemos el ácido acético, que ya conocemos. Este es el ácido trimetilacético, ¿sí? Y este es el ácido tricloroacético. Vemos que en este caso el ácido tricloroacético es la especie de mayor acidez, con base en su valor de pK, y la menos ácida es la del ácido trimetilacético. ¿Sí? Tiene el valor de pK un poco más grande. ¿Sí? Y claramente el ácido acético es la posición intermedia. ¿Sí? Ya desde aquí ya nos podemos dar cuenta qué es lo que está ocurriendo. ¿Sí? En este compuesto tenemos muchos radicales alquílicos y en ese compuesto tenemos muchos halógenos. ¿Sí? Recordemos que la presencia de los radicales alquílicos empujan la carga. ¿Sí? Y la presencia de los fluoruros jalan la carga. ¿Sí? Efecto inductivo positivo y efecto inductivo negativo.
claramente esta estará en la posición intermedia. ¿Okay? Vamos a ver cómo está esta parte. Entonces, vean, en este primer compuesto, en este que palomé hace un momento, que es el ácido trimetilacético, vean lo que está ocurriendo. La presencia de estos radicales alquílicos, recuerden que empuja la carga. ¿Sí? Y al empujar la carga, ¿qué es lo que está ocurriendo? Todo se está dirigiendo hacia los oxígenos. ¿Sí? Toda la carga se está quedando en esta parte. Tenemos una carga parcial negativa, y todo esto será una carga parcial positiva. ¿Sí? Al empujar la carga, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Sí? Estamos de alguna manera impidiendo, desfavoreciendo que este hidrógeno pueda salir al momento de interactuar con alguna otra sustancia. ¿Sí? Porque la distribución de las cargas no está tan claramente definida. Claro, todo está concentrado aquí en los oxígenos. ¿Sí? Pero aquí la presencia de toda esta atmósfera electrónica alcanza aquí al hidrógeno. Entonces no permite que éste pueda salir tan fácilmente en una reacción química. Por eso tiene el valor de pKa más alto. ¿Sí? Recuerden esta parte, recuerden que bajo la definición de Bronsted, un ácido es una sustancia que cede protones. ¿Sí? Pero aquí lo vemos de alguna manera, no es que esté muy impedido, ¿no? Claramente sí va a haber ocasiones en las que este hidrógeno se salga y se forme el anión correspondiente, así como lo vimos en diapositivas anteriores. ¿Sí? Pero la presencia de toda esta atmósfera electrónica producida por estos sustituyentes alquílicos que empujan toda la carga, de alguna manera, no es que lo impidan por completo, pero lo dificultan. ¿No? Dificultan que este hidrógeno salga expelido. ¿Sí? Nos vamos aquí con el caso del ácido acético. Claramente la falta de estos sustituyentes alquílicos no me produce este efecto inductivo positivo. Pues aquí habrá una mejor distribución de las cargas. Sí, claramente, obviamente, todo estará destinado hacia los oxígenos, ¿sí? Y no hay efecto inductivo positivo, entonces este hidrógeno puede salir mucho más fácilmente que este hidrógeno. ¿Sí? Vámonos con el tricloroacético, el ácido tricloroacético. La presencia de los sustituyentes cloro claramente son más electronegativos que el oxígeno, entonces todos los cloros van a jalar la carga, incluso la de los oxígenos. Entonces vean el movimiento de todas estas cargas. ¿No? Todo se está dirigiendo hacia los átomos de cloro. ¿Y qué creen? Esto hace que el enlace entre este oxígeno y este hidrógeno se debilite en relación con los compuestos anteriores. Entonces, esto hace que este hidrógeno pueda salir mucho más fácilmente en relación con los compuestos anteriores. Y si lo puede ceder este protón mucho más fácilmente, será un ácido más fuerte. Por eso es que tiene el pKa más bajo y se considera que dentro de los tres, este es el ácido más fuerte en esta serie de compuestos. Pues aquí tendremos un fuerte efecto inductivo negativo y en el primer ejemplo, en el primer compuesto, tendremos un fuerte efecto inductivo positivo. Entonces, el efecto inductivo positivo disminuye la acidez, impidiendo o dificultando que salga este protón. Y el efecto inductivo negativo aumenta la acidez, favoreciendo que este protón pueda salir de la molécula. ¿Sí? Porque este enlace estará de alguna manera debilitado porque toda la carga se está dirigiendo hacia los cloros. ¿Sí? Espero haya quedado claro toda esta argumentación para poder explicar estos valores de pKa. ¿Sí? Pues con base en esto, les dejo esta actividad. Pues únicamente utilizando el argumento del efecto inductivo, ustedes tendrán que predecir el orden decreciente, es decir, del más al menos, y el orden decreciente de la acidez, es decir, más ácido al menos ácido,
de estos compuestos. ¿Okay? El ácido 3-cloropropanoico, el ácido 2-cloropropanoico y el ácido 2,2-dicloropropanoico. ¿Okay? Ustedes forman su estructura y con base en el argumento del efecto inductivo, ¿sí? Tendrán que predecir el orden de acidez, del más ácido al menos ácido. ¿Okay? Aquí no hay valores de pK, ¿sí? Ustedes se van a basar únicamente en la estructura y con el argumento del efecto inductivo tendrán que decir por qué uno es más ácido que el otro. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el siguiente, el efecto resonante. ¿Sí? Ya hemos revisado algo del efecto, bueno, de la resonancia en general. ¿Sí? Y pues recordemos que la resonancia se lleva a cabo por la deslocalización de electrones. ¿Sí? Recordemos que tenemos ahí el caso del ion nitrato o del benceno, en donde podemos representar de una u otra forma, por el movimiento de los electrones. Y estos electrones son los electrones pi. ¿Sí? O también puede ser el movimiento de los electrones de un no enlace en un sistema insaturado. Vamos a ver algunos ejemplos de ello. ¿Okay? También, así como en el efecto inductivo que hay positivo y negativo, también aquí habrá efecto resonante positivo y resonante negativo. ¿De qué va a depender? De la presencia de grupos funcionales con electrones sin compartir. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de los ácidos carboxílicos, ¿no? O bueno, en general el ion carbonilo, el grupo carbonilo, que tiene ahí pares de electrones libres en el oxígeno. ¿No? O también la presencia de un enlace múltiple entre un carbono y un heteroátomo. Por ejemplo, el nitrilo, el grupo nitrilo, algo como esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, así como en el caso anterior, el efecto resonante también puede modificar propiedades tales como los ácido-base de las moléculas. Aquí teníamos el caso del anión nitrato. ¿Sí? Pues vean que la estructura resonante, el doble enlace puede estar en cualquiera de los 3 nitrógenos, por eso son equivalentes cualquiera de estas. ¿Sí? Y aquí lo podemos ver por el movimiento electrónico. Aquí esta primera sustancia, esta primera estructura, este par de electrones pasa a formar parte del enlace con el nitrógeno y para evitar que no cumpla con la regla del octeto, pues este se mueve, ¿okay? Para este otro oxígeno generando esta estructura. ¿Okay? Y a su vez, si esta par de electrones se mueve hacia acá, pues tendré que mover este doble enlace generando esta otra estructura. ¿Okay? Entonces, vean ahí, esto es el efecto de la resonancia. ¿Sí? Vamos a ver cómo afectan algunas moléculas orgánicas. Tenemos este compuesto que es 1, 2, 3, 4. Es un alcohol con un doble enlace. Será el 1, 2, el 1, butén, 1, 3, diol. ¿Okay? Recuerden ahí lo que habíamos visto con respecto a la nomenclatura. ¿Okay? 1, butén, 1, 3, diol. ¿Okay? Muy bien. Entonces, este compuesto, ¿sí? Vean el movimiento electrónico, tenemos ahí la presencia de un grupo que tiene pares de electrones libres, este puede moverse hacia la cadena, ¿sí? Formando aquí un doble enlace. ¿Sí? Pero para evitar que se viole la regla del octeto, entonces este doble enlace tendrá que moverse, ¿sí? Para generar esta estructura. ¿Sí? Entonces, vean lo que está ocurriendo. ¿Sí? Claramente, pues esto, aquí hay un movimiento de cargas, aquí este carbono, aquí da una carga negativa, y el oxígeno, al perder este par de electrones, no es que lo pierda, más bien, al ceder este par de electrones, adquiere una carga positiva. ¿Sí? Y a su vez, este par de electrones puede moverse hacia el siguiente enlace, ¿sí? Generando este doble enlace que vemos acá, y para evitar violar la regla del octeto, este par de electrones de este doble enlace se mueve hacia este extremo. Entonces vean ahí todo este movimiento electrónico para generar diferentes moléculas. ¿Sí?
Acá otro ejemplo, en donde tenemos el caso de un aldehído. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5. Esto es 1, 2, 3, 4. Es el 2, 4 pentanodial. ¿Ok? Pentanodial, ajá, es un aldehído con dos dobles enlaces. El 2, 4 pentanodial. ¿Ok? Entonces vemos aquí lo que ocurre. Electrones del doble enlace se van hacia el oxígeno, se genera este ion. Y aquí pues queda cargado positivamente. Estos electrones del doble enlace se pueden mover hacia esta otra parte, ¿okay? Y entonces quedará aquí cargado positivamente. Y a su vez, este doble enlace se puede mover hacia acá y genera esta otra estructura. Entonces vean ahí todas las estructuras resonantes que fuimos capaces de representar, siempre y cuando sepamos nosotros el movimiento de los electrones. ¿Sí? Seguimos. Vamos a ver cómo aplicar esto a características como las ácido básicas. ¿Sí? Nos preguntan cuál de las sustancias es más ácida, fenol o ciclohexanol. ¿Sí? Recordemos, fenol es un benceno, ¿sí? Que tiene ahí el grupo OH, y el ciclohexanol pues únicamente es la cadena del hexágono de carbono seguido del OH. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de estas sustancias será más ácida? ¿Sí? Vamos a explicar esto. Vamos a suponer que estos compuestos sufren una reacción en la cual se va a separar este hidrógeno. ¿Sí? Y con base en los aniones formados, vamos a explicar cuál de los dos es un anión más estable. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con ayuda de la resonancia. ¿Sí? Y aquí nos vamos a dar cuenta que por la simple presencia de este circulito, que sabemos que es un híbrido de resonancia, habrá un mayor efecto de resonancia con respecto al ciclohexanol. ¿Sí? Vamos a ver cómo es esto. ¿Qué pasa aquí con el ciclohexanol? ¿Sí? Vamos a separar aquí el anión, el catión de H+, y vemos que este, eh, este anión formado no experimenta una resonancia, ¿sí? Porque difícilmente este par de electrones se pasaría para acá. ¿Qué otros electrones moveríamos? No tendríamos, estaríamos violando la regla del octeto y no habría otro movimiento electrónico para que no se viole esa regla del octeto. Entonces no se puede mover ninguno de estos pares electrónicos. Esto no va a ocurrir. Y por lo tanto, la carga no estará muy bien localizada, más bien está distribuida por todo el anión. Y si está distribuido por todo el anión, difícilmente, o será más complicado, que ocurra esta liberación de protón. ¿Sí? No hay un efecto de resonancia, esto provoca una estabilidad en el anión, por lo tanto se va a regresar al ciclohexanol. ¿Sí? Entonces aquí en realidad esta flecha la tendría que dibujar un poco más larga, ¿sí? Porque va a preferir estar como ciclohexanol en vez de estos iones. ¿Sí? En cambio, con el fenol, aquí sí habrá un movimiento resonante, porque tenemos la presencia de estos dobles enlaces. Si un par de electrones aquí del oxígeno se mueve hacia acá, entonces para no violar la regla del octeto, uno de estos pares de electrones del doble enlace se mueve para acá, se genera una primera estructura de resonancia. Lo voy a dibujar acá, para que veamos cómo queda esa primera estructura. Entonces aquí tenemos un doble enlace, con sus dos pares, carga negativa, y aquí tenemos un par de electrones que también genera aquí tenemos carga positiva, y acá tendremos la carga negativa de este carbono, ¿sí? Con los otros dos dobles enlaces. ¿Sí? Y a su vez, este par de electrones se puede mover hacia acá, y es decir, nada más lo estoy cambiando de lugar, ¿sí? Para generar otra segunda sustancia. Y aquí tenemos al oxígeno, acá tenemos el doble enlace que se generó, y ahora acá tenemos la carga negativa con el par de electrones libres. Ahora este par de electrones libres
se va a mover hacia acá y este otro hacia acá, generando esta tercera estructura. ¿Sí? Tengo esto, y ahora acá tengo los pares de electrones libres, que puede regresar acá, y ahora este doble enlace se genera, más bien se mueve de nuevo hacia el oxígeno, ¿sí? Teniendo de nuevo el anión original. ¿Sí? Vean, partimos de vimos todas las estructuras resonantes y regresamos al mismo anión. Vean, lo único que cambió es la posición de los dobles enlaces. Vean aquí lo que pasó. ¿Sí? Es por eso que esto es un híbrido de resonancia. ¿Sí? Y la presencia de estas estructuras resonantes, vean que aquí el oxígeno puede estar con carga negativa o esa carga negativa puede estar repartida por toda la estructura. Esto hace que de alguna manera este hidrógeno se encuentre menos atado a este oxígeno, siendo que pueda liberarse un poco más fácilmente con respecto al ciclohexanol. Por lo tanto, si se puede liberar muy fácilmente, será un ácido más fuerte en relación con el anterior, porque al tener varias estructuras resonantes, el anión que se forma es muy estable. ¿Sí? Es decir, podría preferir estar así que con el hidrógeno unido. ¿Sí? Entonces lo puedes soltar muy fácilmente y no pasa nada. Esto es un ácido más fuerte que con respecto al ciclohexanol. ¿Sí? Pueden practicar ustedes, ¿okay? Hagan todo este movimiento electrónico, un poquito más claro, un poquito más agradable, más amigable, para que puedan ver mejor qué es lo que está ocurriendo acá. ¿Sí? Vamos a ver ahora este otro par de sustancias, y es la ciclohexilamina o la anilina, pero ahora lo que nos interesa es cuál de las sustancias es más básica. ¿Sí? Voy a escribirlo de este lado. ¿Okay? Ciclohexilamina, obviamente, es también un hexágono con amina, obviamente el NH2, y la anilina es un anillo bencénico, ¿sí? De igual manera con el NH2, ¿sí? Con su par de electrones libres. ¿Qué va a ocurrir acá? Aquí lo que nos interesa es que la sustancia sea, bueno, que recordemos que una base, en este caso una base orgánica, será aquella sustancia que pueda ceder mucho más fácilmente sus electrones. En este caso, la ciclohexilamina será más básica que la anilina. ¿Por qué? Porque no hay una estructura resonante. Es decir, este par de electrones no puede estar moviéndose por toda la estructura, porque no tenemos aquí dobles enlaces. Así, algo similar como el caso del ciclohexanol. Entonces, al no estar tan libre este par de electrones, no puede estarse moviendo por toda la estructura, entonces es muy fácil que este par de electrones reaccione con alguna otra sustancia. Por lo tanto, recordemos que una base orgánica es aquella que tiene pares de electrones libres que puede compartir con otro para captar hidrógenos o para formar un enlace. Entonces, no está repartida por toda la estructura, entonces está muy localizada. Muy localizada, entonces puede cederlo muy fácilmente. Esto hace que tenga una mayor basicidad. En cambio, en la anilina, este par de electrones sí puede estarse moviendo por toda la estructura. Hay una mayor estructura resonante. ¿Sí? Un mayor efecto resonante acá. Y esto hace que este par de electrones no esté tan localizado, esté moviéndose por toda la estructura. Esto hace que se dificulte que este par de electrones interactúe con alguna otra sustancia para generar un nuevo enlace. ¿Sí? Esto disminuye la basicidad de la sustancia. ¿Sí? Hay una mucho mayor resonancia. ¿Sí? El par de electrones está muy deslocalizado, difícilmente los podrá compartir, eso disminuye la basicidad. Conclusión.
para determinar un carácter ácido. Si la sustancia tiene un efecto resonante fuerte, el ácido será más fuerte. En el caso de una base, si tenemos un gran efecto resonante, la base será más débil. ¿Sí? Entonces, que se queden con esto. En los ácidos, el efecto resonante lo hace más ácido. Y en las bases, el efecto resonante disminuye su carácter básico. Por todo esto que acabamos de explicar. ¿Sí? Espero haya quedado un poquito más claro. ¿Sí? Que con base en la resonancia podemos modificar propiedades como las ácido-base. ¿Sí? Muy bien. Y como siempre, después del ejemplo viene esta actividad. Y aquí pues vamos a combinar los dos efectos, tanto en el inductivo como en el resonante, para que ustedes puedan ordenar de manera creciente, es decir, del más bajo hasta el más alto, ¿sí? El carácter ácido de estos compuestos. ¿Sí? Recuerden ahí, pues simplemente retomar lo que veíamos ahí para la nomenclatura de los compuestos bencénicos, el prefijo para, siempre son en posiciones 1 o 4. ¿Sí? Son ácidos, todos son ácidos carboxílicos, y pues simplemente recordemos que, vamos a ponerlo acá estará el ácido carboxílico correspondiente, y en la posición 4, ¿sí? Aquí cualquiera de estos radicales. ¿Sí? Y con base en eso, y estructura resonante y efecto inductivo, ustedes ordenarán de forma creciente la acidez de estos compuestos. ¿Ok? Muy bien. Y por último, creo que ya este es el último, si no me equivoco, tenemos otro efecto, que es el efecto estérico. ¿Sí? El efecto estérico se basa principalmente en el tamaño de los sustituyentes. ¿Sí? Porque hay una interacción espacial entre todos ellos. ¿Sí? Mientras más grandes, voluminosos sean los sustituyentes, habrá un mayor efecto estérico que también va a modificar algunas propiedades de las sustancias. ¿Sí? Y en el caso específico de lo que estamos viendo, afecta a las propiedades ácido-base. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos aquí dos moléculas, metanol y terbutanol. ¿Sí? Vean que son moléculas similares, lo único que cambia son los sustituyentes. Aquí son hidrógenos y aquí son grupos metilo. Claramente los grupos metilo son mucho más voluminosos que los hidrógenos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuál será más fácil que reaccione, como en este caso, como un ácido, ¿sí? que libere este protón? Aquí la presencia de sustituyentes poco voluminosos favorece aquí el carácter ácido. ¿Por qué? Vean lo que ocurre acá. Al tener poco volumen, ¿sí? Lo único que va a depender de su carácter ácido es ya sea el efecto inductivo o el efecto resonante, cualquiera de ellos. ¿Sí? Y aquí, como está muy localizada la carga en el átomo de oxígeno, pues de alguna manera se facilita aquí el hecho que nosotros podamos desplazar este protón. ¿Sí? Entonces, de alguna manera se genera este ion y se puede, es decir, en el caso que estemos con en algún disolvente como el agua, ¿sí? Se puede solvatar muy fácilmente porque estos no me estorban para estas moléculas del disolvente que interactúen aquí con el anión. ¿Sí? ¿Qué pasa acá con el terbutanol? Recordemos el efecto inductivo. La presencia de grupos alquílicos sustituyentes empuja la carga, haciendo que se dificulte aquí el hecho de que se libere este protón. Esto es por el argumento de efecto inductivo. Pero si ahora lo vemos por el argumento del efecto estérico, ¿qué es lo que va a ocurrir? Si es que se llega a desplazar, se llega a separar este protón,
Muy bien. Puede ocurrir, obviamente, que no se verá tan favorecido con respecto al metanol. Muy bien. Pero, ¿qué es lo que ocurre? La presencia de las moléculas del disolvente va a disminuir la interacción. Vean aquí la cantidad de moléculas de disolvente que hay con respecto al anterior. Digo, a este nuevo. ¿Okay? La presencia de estos grupos, que son mucho más voluminosos que los hidrógenos, impide que las moléculas de disolvente se acerquen. ¿Sí? Porque por interacciones electrostáticas o simplemente por un mayor golpe, ¿no? Un golpeteo entre ellas por el gran volumen que esto representa. Entonces difícilmente esta molécula se va a solvatar. Por lo tanto, este anión será menos estable que con respecto al anterior. De ahí lo vemos que la poca solvatación. Por lo tanto, va a preferir estar como la molécula entera en vez de estar como un anión. ¿Sí? Entonces ahí tenemos la presencia de ambos efectos, ¿no? Y lo podemos confirmar. El efecto inductivo, recuerden que esto me empuja la carga, que dificulta que se libere este protón, pero aparte si se llega a soltar este protón, pues esto se inestabiliza por la presencia de estos grupos metil, ¿no? Que es el efecto estérico. ¿Sí? Impide ahí que otras moléculas interactúen debido al gran volumen que representan estos sustituyentes. ¿Sí? Y pues obviamente esto hace que pues mientras más voluminoso sea el sustituyente, la molécula sea menos reactiva. ¿Sí? Aunque es decir, visto desde otro ángulo, será más inerte. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la comparación de estos cuatro compuestos: ¿sí? Clorometano, cloroetano, esto es clorometiletano y dimetilcloroetano, ¿okay? Cualquiera de estos, bueno, son muy similares. Vean lo que cambia los sustituyentes. ¿Sí? Claramente, mientras menor voluminoso sean los sustituyentes, será una molécula más reactiva, ¿no? Por esto, hacia este lado, aumenta la reactividad. Y conforme aumentamos los sustituyentes, obviamente aumentará el volumen de estos, disminuye la reactividad. Vean aquí la presencia de este sustituyente, luego de estos dos, luego de estos tres. ¿Sí? Difícilmente esta sustancia va a ser muy reactiva. Claro, reaccionará en algunas ocasiones, pero recuerden que siempre estamos hablando de caracteres relativos. Esto será menos reactiva en relación con la anterior, y a su vez con la anterior, y a su vez con la anterior. ¿Sí? Por la presencia de estos grupos voluminosos. ¿Sí? Y también acá, por ejemplo, en estos dos ácidos es el ácido acético y el ácido propanoico. El ácido acético será más ácido que el ácido propanoico porque tenemos aquí la presencia de este sustituyente que impedirá de alguna manera que, claro, de todas formas se va a desplazar o se va a separar este protón. ¿Sí? Pero la presencia de estos sustituyentes disminuirá esta facilidad. ¿Sí? Y de igual manera, por efecto inductivo también lo podemos explicar. ¿Sí? Pues recuerden que todo esto va en cadena, ¿no? Todo, una podrá ser la razón de existir del otro efecto, ¿no? Y así sucesivamente. Lo mismo, vamos a ver un ejemplo. Vamos a explicar el orden de basicidad de la metilamina, dimetilamina, trimetilamina. En el caso anterior vimos el caso de los ácidos. Ahora en este ejemplo vamos a ver a las bases. ¿Qué es lo que ocurre acá? Aquí va a ocurrir lo contrario, ¿sí? Porque recuerden, las bases orgánicas se basan, no, valga la redundancia, se basan en que los electrones estén muy bien localizados. Entonces, aquí el poco impedimento estérico, el poco efecto estérico, hace que este par de electrones no esté tan localizado, que de alguna manera puede estarse moviendo por toda la estructura. En cambio, si aumentamos la cantidad de sustituyentes, vamos restringiendo el movimiento de estos electrones, y mucho mayor en esta tercera molécula.
En esta tercera molécula no va a ser tan fácil que se muevan estos electrones, van a quedar bien localizados, entonces esto hace que pueda reaccionar muy fácilmente con alguna otra sustancia. Por lo tanto, esto aumenta su basicidad. Mientras más localizados estén los electrones, mejor para el carácter básico. Resumen, conclusión. El impedimento estérico, el efecto estérico, mientras mayor sea el volumen de los sustituyentes, disminuye el carácter ácido, como este ejemplo, ¿sí? Disminuye la acidez, y para las bases la aumenta conforme se incrementa el efecto estérico. ¿Sí? Ácidos disminuye con el efecto estérico, las bases aumenta con el efecto estérico. ¿Sí? El carácter básico aumenta, el carácter ácido disminuye. ¿Sí? Muy bien, y pues ya saben, será esta actividad. ¿Sí? Entonces, con ayuda del efecto estérico, ustedes tendrán que explicar por qué todos estos compuestos tienen estos valores de pK. ¿Sí? Entonces, formen ustedes sus estructuras de Lewis, determinen geometrías y con base en eso vean cómo están los sustituyentes, cómo pasa todo esto y determinen ahora sí que el orden de acidez en el que están de estos compuestos. Y puede ser orden de acidez o orden de basicidad, de acuerdo con lo que ustedes comprendan un poco mejor. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Sí? Y pues con esto estaríamos concluyendo con la unidad número 3, chicos. ¿Sí? Se dan cuenta, es una unidad bastante cortita, pero bastante sustanciosa. Es decir, podemos explicar un montón de propiedades para las sustancias simplemente por el hecho de tener uno u otro sustituyente. ¿Sí? Y aquí, pues, retomando las características de los compuestos ácido-base de Bronsted, ácido-base de Lewis, y los efectos inductivo, efecto resonante y efecto estérico, podemos explicar mucho en relación con las moléculas. Mi recomendación es de que ustedes practiquen con todos estos ejercicios, no se queden únicamente con lo que yo les digo aquí en esta presentación, busquen videos, busquen libros, busquen más ejercicios para que refuercen toda esta parte. Y hasta aquí va a estar incluido el primer examen parcial. Y también unidad 1, 2 y 3 sería su primer tarea que pues ya se las estaré comunicando posteriormente, ¿no? Ya les estaré pasando el archivo correspondiente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, hasta aquí abarcaría este primer examen parcial. ¿Sí? En los siguientes videos vamos a entrar a la unidad número 4. ¿Sí? La unidad número 4, que se llama estereoquímica, va a incluir todo el segundo parcial. ¿Sí? Por lo que sí les voy a solicitar mucha de su atención y también voy a requerir de toda su capacidad imaginativa posible. ¿Sí? Trataré yo de estar mostrando modelos tridimensionales de las moléculas, pero sí es importante que ustedes sepan cómo imaginarse espacialmente figuras geométricas. Es decir, eh, que sepan interpretar qué tenemos en un vértice, qué tenemos en una arista, todo esto. ¿Okay? Porque será de vital importancia para la completa comprensión de la siguiente unidad, que es la estereoquímica. ¿Okay? Mi recomendación es que, si bien tal vez no los quiero hacer gastar, obviamente no quiero que compren modelos moleculares, ustedes pueden trabajar con bolitas de unicel, con palillos, ¿sí? Para generar sus estructuras tridimensionales. ¿Sí? Y pueden marcarlas, pueden pintarlas de diferentes colores y pues que ustedes sepan, ¿no? De qué color es cada elemento, ¿no? Por ejemplo, digamos que los carbonos van de color negro, los oxígenos van de color rojo, los cloros van de color verde, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, para que ustedes tengan esta colección de bolitas y palitos y puedan ustedes generar sus propias estructuras tridimensionales y podamos facilitar la comprensión de este nuevo tema. ¿Sí? Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí, chicos. Espero se encuentren muy bien y pues nos estaremos contactando posteriormente. ¿Vale?